Dios te bendiga, hermano amigo que está mirando este video. Te saluda tu hermana amada y le damos las gracias a Dios por este día de vida que Dios nos ha concedido el día de hoy. Gracias a Dios también, ¿verdad? Por tu vida, ¿verdad? Que Dios también te ha concedido el día de hoy para que tú también puedas escuchar la palabra que se va a hablar en estos momentos, la palabra de Dios, ¿verdad? Y también gracias a Dios por permitirme poder compartir esta palabra que ya Dios ha hablado a mi vida y yo sé que sigue hablando Dios a mi vida, ¿verdad? Para eso yo te invito a que tú invites también a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo a tu vida y que se queden a morar contigo, ¿verdad? Y si los tienes, pues no los dejes ir, ¿verdad? Para que sean ellos siempre dirigiéndonos el Espíritu Santo y dándonos el entendimiento a su palabra, ¿verdad? Hoy traigo una palabra de Dios para tu vida, ¿verdad? Yo sé que va a ser de gran bendición, ¿verdad? Vamos a estar viendo, ¿verdad? En el libro de Romanos 1:16. Si tienes una Biblia, puedes ir buscando ahí, ¿verdad? En tu Biblia, ¿verdad? La palabra del Señor de Romanos 1:16, ¿verdad? Vamos a estar hablando bajo el tema el poder del Evangelio. Como nos damos cuenta, ¿verdad? La palabra de Dios dice, ¿verdad? Que el Evangelio que nosotros predicamos tiene poder, el Evangelio de Jesucristo, ¿verdad? El Jesucristo, ¿verdad? Resucitado, ¿verdad? El que vive y reina por los siglos de los siglos. A Él yo te vengo a presentar el día de hoy en esta hermosa mañana para que tú, si no le tienes, ¿verdad? Pues le aceptes en tu corazón, ¿verdad? Creas en Él y le busques, ¿verdad? Y le ames, ¿verdad? Con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, como dice el Señor en su palabra, ¿verdad? Y si ya lo tienes, pues te felicito, ¿verdad? Pues sigue adelante creyendo en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Que Dios nos ha dado poder, ¿verdad? A ti y a mí y a todo aquel que en Él cree, dice el Señor en su palabra, ¿verdad? Y este es, ¿verdad? El Evangelio que te vengo a presentar el día de hoy. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, querido amigo, ¿verdad? Si no lo tiene, ¿verdad? Es el día de hoy, aprovecha hoy, ¿verdad? Que tú tienes vida, ¿verdad? El día de mañana tú no lo sabes, ¿verdad? Pero el día de hoy el Señor te anda buscando, ¿verdad? Porque dice el Señor que ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y el Señor quiere darte vida, el Señor te está extendiendo su mano de misericordia y sus brazos extendidos, ¿verdad? Para que tú corras a sus brazos, ¿verdad? Por tu salvación. Él quiere darte vida, ¿verdad? En abundancia, ¿verdad? Vamos a estar leyendo, honrando siempre al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y la palabra de Dios dice así, Romanos 1:16. Vamos a estar leyendo el 16 y 17. Dice así, amén. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, vea. Vemos cómo Dios nos está hablando a través de su palabra. Dice, porque no me avergüenzo. ¿Quién lo decía? El apóstol Pablo, ¿verdad? Que él no se avergonzaba de predicar la palabra de Dios. Así también nosotros, ¿verdad? Como hijos de Dios, nunca nos tenemos que avergonzar de hablar la grandeza de Dios, de lo que Dios demanda a tu vida, de lo que Dios quiere, ¿verdad? Hacer también contigo, ¿verdad? ¿Me entiende? Y lo que Dios quiere es maravilloso, ¿verdad? Para tu vida y para mi vida siempre, ¿verdad? Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio del Señor Jesucristo, de hablar la palabra de Dios, de hablar la grandeza de Dios, ¿verdad? De hablar la verdad que Dios, ¿verdad? Nos ha dado, ¿verdad? A través de su palabra, que es esta verdad, ¿verdad? Que dice que Él es el único camino que te conduce, ¿verdad? A la vida eterna, ¿verdad? Porque no me avergüenzo del Evangelio, ¿verdad? Porque es poder de Dios para salvación. Vemos que el Evangelio tiene poder. Es necesario que la palabra de Dios se hable. Es necesario que nosotros te digamos lo que Dios quiere en tu vida, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios quiere que tú hagas, ¿verdad? Es necesario que nosotros anunciemos la palabra de Dios. ¿Por qué? Es poder de Dios para salvación. Y nos damos cuenta nosotros, ¿verdad? Los que ya tenemos a Dios en nuestro corazón, Dios nos ha dado ese poder para que nosotros vengamos y hablemos la palabra de Dios, dar lo que de gracia hemos recibido, ¿verdad? Dar, ¿verdad? Porque es poder de Dios para salvación, ¿verdad? Dense en cuenta, es como cuando alguien, ¿verdad? Vamos a decir, está en la mar nadando y se está ahogando y tú eres, ¿verdad?
un salvavidas, eso, que salvan vidas, ¿verdad? ¿Me entiende? Y ellos saben ya nadar, ellos saben, ¿verdad? Ya tienen hasta los salvavidas, ¿verdad? Y tienen que ir y lanzárselo a aquella persona para ayudarle, para que no se ahogue, para que no se muera, ¿verdad? ¿Me entienden? Es necesario así también que si nosotros ya tenemos la palabra de Dios, que si nosotros tenemos, ¿verdad? El poder, ¿verdad? Que es salvación, de cuenta, esta palabra que me salvó a mí, que me rescató, ¿verdad? Del mundo, ¿verdad? Perdido, donde yo andaba, ¿verdad? Dese cuenta de esas tinieblas, ¿verdad? Esta palabra tiene poder. ¿Para qué? Para salvarte a ti también, querido amigo, ¿verdad? El Señor te está buscando el día de hoy, el Señor te ama, el Señor quiere que tú vengas, ¿verdad? A los pies de Cristo, el Señor quiere que tú creas en Él, ¿verdad? Porque dice el Señor que es para salvación, pero para todo aquel que cree. Tienes que creer en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Tienes que venir a los pies de Cristo, tienes que saber que Él es el único quien te puede perdonar pecados, ¿verdad? Que a través de Él también nosotros podemos obtener esa salvación, ¿verdad? Que a través de Él, ¿verdad? Nosotros podemos ser diferentes también, ¿verdad? Podemos ser nuevas criaturas en Cristo, pero tú tienes que tener fe en el creer también, ¿verdad? Que esta palabra es la palabra de Dios y que es Dios hablándote a tu vida a través de esta luz maravillosa, ¿verdad? Que Dios nos ha dado, ¿verdad? ¿Me entiende? Para que tú la pongas por obra, para que tú seas hacedor de ella, porque esto, ¿verdad? Es tener fe en el Señor Jesucristo, que es Cristo hablándome y yo siendo hacedora de la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Me entiende? Así es que Dios quiere, pero tú tienes que creer, ¿verdad? Pero esto es salvación. ¿Por qué es tan necesario que se te hable la verdad y la palabra de Dios? Porque esta es una salvación, ¿verdad? ¿Me entiende? Es salvación, dice el Señor, y es poder de Dios, de en cuenta, ¿verdad? ¿Por qué cree que se te tiene que decir la verdad? ¿Por qué crees que se tiene que hablar, ¿verdad? La verdad también, ¿verdad? A tu vida. ¿Por qué, verdad? Porque es Dios rescatándote a tu vida del lugar de donde tú estás, ¿verdad? Metido ahí, ¿verdad? Ahogándote, ¿verdad? O muriéndote, ¿verdad? Dios viene, ¿verdad? Con esta salvación, ¿verdad? A tu vida el día de hoy. Porque quiere decir que Dios, como dice su palabra, no quiere que nadie perezca, ¿verdad? Dios está viendo a veces que uno está pereciendo, voy a decir. No tan solo, ¿verdad? Que el que no tiene a Dios en su corazón, sino también, ¿verdad? El que ya tiene a Dios en su corazón y se está apartando de los caminos de Dios, ¿verdad? Dice el Señor, ¿verdad? Que Él nos ha dado este poder. Tú tienes que creer, ¿verdad? Y tienes que recibir la palabra de Dios, ¿verdad? Que es una salvación de parte de Dios, ¿verdad? Extendiéndotela a ti el día de hoy, dice, ¿verdad? El Señor en su palabra, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, ¿verdad? A ti te va a ayudar para salvarte en tu problema, a ti te va a ayudar para salvarte en cualquier situación que tú estás pasando. Tú tienes que creer las promesas del Señor, ¿verdad? Y otra también, como te digo, tienes que vivir la palabra de Dios, ¿verdad? Tienes que poner esa mirada en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Que es Él aquí hablándote, ¿verdad? Entonces tú tienes que tener esa fe es poder de Dios para salvación. Nos ayuda a rescatarnos de cualquier tristeza que tú estés pasando, de cualquier dolor, de cualquier enfermedad, ¿verdad? ¿Me entienden? O de cualquier momento, si a ti te han dicho que tú no tienes perdón, mira, vea la palabra, lo que Dios te está diciendo, ¿verdad? Que en Él tú puedes encontrar el perdón, ¿verdad? En Él tú puedes encontrar esa paz que tú estás buscando, ¿verdad? En Él tú puedes encontrar ese consuelo, ¿verdad? Des en cuenta, pero tú tienes que creer en el Señor Jesucristo. Ábrele hoy y dale hoy corazón al Señor, ¿verdad? Y ven a los pies de Cristo, ¿verdad? Que el Señor también te quiere usar grandemente para que tú anuncies, ¿verdad? La palabra de Dios, porque ese es el propósito de Dios con que Dios nos llama, para que nosotros prediquemos la palabra de Dios. Aquel también que lo necesita, ¿verdad? ¿Me entiende? O aquel también que se está muriendo, ¿verdad? Dice el Señor en su palabra, ¿verdad? Porque es un poder, un poder, dice, de Dios para salvación. De ese cuento es tan maravilloso, por eso yo me gozaba en esta mañana, cuando Dios me ponía que yo predicara esta palabra. Digo yo, Señor, es necesario que yo también no sea rebelde, ¿verdad? Sino que vaya y hable tu palabra, ¿verdad? Porque tú me has dicho, ¿verdad? Que es un poder de Dios que tú nos has dado y es para salvación, no tan solamente para mi vida, sino que también para alguien más que le esté escuchando, ¿verdad?
Ustedes que le estén escuchando, ¿verdad? ¿Me entiende? Es para salvación, para tu vida. Es el Señor, ¿verdad? Y ayudándote, diciéndote, ¿verdad? Mira, ve, escucha mi palabra, escucha que yo aquí estoy, ¿verdad? Extendiéndote la mano, ¿verdad? Para ayudarte, para rescatarte de ese lugar donde tú estás. Pero tú tienes que creer en Él, ¿verdad? Para todo aquel que en Él cree. Vean, dense cuenta cómo le dijo mismo el apóstol Pablo a Timoteo. Le dijo así, ¿verdad? En el Timoteo, segunda de Timoteo 1:8 dice, ¿verdad? Por tanto, no te avergüences, dice, ¿verdad? De dar testimonio de nuestro Señor, de en cuenta, ¿verdad? Ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, de en cuenta. A veces muchos no la quieren hablar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay aflicciones, hay padecimientos por hablar la palabra de Dios, por hablar la verdad. A veces, ¿verdad? Muchos pues no la quieren recibir, pero es tan necesario que nosotros hablemos, como le dijo el Señor, ¿verdad? Ezequiel le dijo, ¿verdad? Sea que te oigan o te dejen de oír, tú habla la palabra de Dios, tú no te avergüences, ¿verdad? Tú sé valiente, ¿verdad? Tú da testimonio de esta palabra, tú testifica que yo vivo, tú testifica que yo morí por ello, ¿verdad? Y que yo quiero darles vida y que a través de él ustedes pueden encontrar este perdón en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Le decía, no te avergüences, dice, de dar testimonio de nuestro Señor, dice, ¿verdad? Ni de mí preso suyo, ¿verdad? Si no participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Que le estaba dando a entender, también tú vas a tener esa aflicción y ese participante. Mire, vea, que nosotros cuando se les habla, uno les habla la verdad, ¿verdad? Unos padece aflicciones porque a veces muchos no la quieren recibir, a veces muchos te empiezan a criticar, a veces muchos, ¿verdad? Dicen tú, ¿verdad? Estás loca, no es Dios, ¿verdad? Pero des en cuenta, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad? Sabemos qué es lo que le estamos hablando, la verdad, y es para rescatarte tan solamente a ti del camino por donde vas, porque a veces dice el Señor, que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es de muerte, ¿verdad? Pero Dios ha dado poder y salvación, ¿verdad? Para tu vida el día de hoy, ¿verdad? Extendiéndote el Señor, ¿verdad? La mano, ¿verdad? De misericordia, ¿verdad? ¿Me entiendes? Y tú que tienes vida, tienes esa oportunidad, ¿verdad? ¿Me entiendes? De volver a hacer lo que Dios dice, ¿verdad? En su palabra y a volver a participar las aflicciones por el Evangelio. Es tan necesario que nosotros padezcamos. Eso es maravilloso, ¿verdad? Aunque por el momento puede doler, uno se puede sentir mal humanamente, ¿verdad? Pero sabemos que estamos haciéndolo, que estamos padeciendo, ¿verdad? Por el Evangelio, por el poder que Dios nos ha dado para salvación y que al diablo no le gusta, ¿verdad? Que tú, ¿verdad? También vengas a los pies de Cristo y por eso y no le gusta que nosotros te hablemos de esta salvación tan grande, ¿verdad? Pero el día de hoy, ¿verdad? El diablo, ¿verdad? Sabemos que está derrotado siempre, dice el Señor, ya lo derrotó en la cruz del Calvario y nosotros tenemos que seguir hablando la palabra de Dios, ¿verdad? Dice en el 12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé en quién he creído. Sabemos que tenemos a un Dios de poder que está ahí para ayudarnos, que está ahí para también a nosotros fortalecernos, ¿verdad? Porque yo sé, dice, en quién he creído y estoy seguro que es poderoso. Yo también estoy segura que mi Dios es un Dios de poder, ¿verdad? Que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día, ¿verdad? En el momento de tu aflicción que tú estés padeciendo por causa de la palabra de Dios. Acuérdate que al que Cristo tú has servido y yo estoy sirviendo, ¿verdad? Que es el mismo Dios de poder y que Él está para guardarte, para librarte de cualquier aflicción que tú estés pasando, ¿verdad? Pero es tan necesario que nosotros no dejemos de hablar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros lo hacemos, ¿verdad? Se en cuenta, de esa manera nosotros nos estamos avergonzando. Pero Dios dice, no te avergüences, tú habla la palabra de verdad. Tú habla la palabra de Dios, ¿verdad? Lo que Dios nos está mandando que nosotros hagamos, que no callemos, ¿verdad? Sino que sigamos, ¿verdad? Y que tenemos a un Dios de poder que nos va a guardar en ese momento de aflicción. Bueno, yo he visto el poder de Dios, ¿verdad? ¿Me entiendo? Ayudándome en mis aflicciones, ¿verdad? ¿Me entiende? Por padecer por causa de la palabra. He visto el poder de Dios, cómo ha estado ahí el Señor, ¿verdad? Digo yo, Señor, gracias, ¿verdad? Pero esto es para que yo no me detenga y ni para que tú también no te detengas, sino sigue adelante, hermano, ¿verdad?
predicando la palabra de Dios, ¿verdad? Porque date cuenta que si tú callas, ¿verdad? Un alma allá se está perdiendo, ¿verdad? Des en cuenta, se está perdiendo. Y sabiendo que Dios a ti, a ti te ha mandado y a mí me ha mandado, ¿verdad? A ir y predicar el evangelio. Es un gran mandamiento que yo tengo que hacerlo y que tú también como un hijo del Señor también tiene, o hija del Señor, tienes que hacerlo, ¿verdad? De ir y predicar y de no avergonzarte de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque también eso le va a ayudar a alguien más para salvarlo del mundo, ¿verdad? Donde él está perdiéndose tal vez en la droga, en la prostitución, en el alcoholismo y está necesitando esta palabra, ¿verdad? Para que él pueda ser rescatado de ahí. Es tan necesario decirle que Dios también está ahí para salvarlo, ¿verdad? Que así como Dios nos rescató, también ellos, ¿verdad? Pueden ser rescatados de ahí, pero tienen que creer en el Señor Jesucristo, querido amigo. Crean en el Señor Jesucristo y Él te va a salvar, ¿verdad? Dice, al judío, dice, vamos a rezar en Romanos, ¿verdad? Dice, todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego. Dios no hace excepción de persona, ¿verdad? Dios tampoco hace excepción de pecado, que porque tú digas pecado más y tú digas pecado poco, ¿verdad? Sean tan oscuros tus pecados en el Señor Jesucristo, si te apartas de todos esos y vienes al Señor, en Dios tú encuentras el perdón, pero tienes que creer en Él para que empieces tú también a vivir conforme a la palabra, ser hacedor de ella, ¿verdad? Porque dice el 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Pero la justicia de Dios solamente tú puedes verla por fe, ¿verdad? ¿Me entiendes? Tú puedes ver que esto, ¿verdad? Lo que Dios te está hablando en la palabra, tú lo puedes creer por fe, ¿verdad? Y para fe, ¿verdad? ¿Me entiendes? Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Quiénes somos los justos? Aquellos que ya vinimos a los pies de Cristo. Cuando tú vengas a los pies de Cristo, entonces tú ya vas a ser un hombre justo, una mujer justa, porque ya vas a empezar a vivir conforme a la palabra de Dios. Y solamente así, si tú tienes fe, que es Dios hablándote y pone por obra esta palabra, quitando toda tu mala manera de vivir, lo que antes estabas haciendo, ¿verdad? ¿Me entiendes? Entonces tú lo estás haciendo por fe y solamente esto es lo que te puede dar vida a nuestro Señor Jesucristo, porque tú estás creyendo en Él, ¿verdad? ¿Me entiendes? Que es Dios hablándote, ¿verdad? A tu vida, ¿verdad? Y a mi vida. Yo por eso cada vez que veo me gozo, porque dice el Señor, hay que venir a la luz, ¿verdad? Para que las tinieblas, ¿verdad? Huyan, ¿verdad? Todas sean, ¿verdad? Las echemos fuera, ¿verdad? ¿Me entiende? Todo lo que a Dios le desagrada. Y es tan maravilloso porque solamente así, si tú le crees y pones por obra, ¿verdad? Y vienes a esta hermosa luz que es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Tú vas a vivir, ¿verdad? Es como te puedo hablar algo tan sencillo. Vive la palabra de Dios. Ser hacedor, ¿verdad? Para que así tú puedas tener vida, ¿verdad? Pero siempre es creyendo que Dios está ahí, hablándote a tu vida y a mi vida, ¿verdad? Esta palabra es tan maravillosa, ¿verdad? Y yo sé que ha hecho de bendición para tu vida, ¿verdad? Pero yo te invito el día de hoy que si tú no tienes una iglesia donde congregarte, yo te invito a la iglesia Ministerio Dios Altísimo, que se encuentra ubicado en el 11922 de la Trique Road, Houston, Texas, 77067, teléfono 832-275-1178, con mis pastores Raúl e Igdalia Argueta. Dios te ama, Dios te está buscando, Dios quiere que tú verdaderamente creas en el Señor Jesucristo y que prediques la palabra de Dios, ¿verdad? Porque es poder de Dios y que no te avergüence, ¿verdad? De hablarla, ¿verdad? Sino que la hables como está escrita, que no digas, ay, porque aquel se va a sentir, ay, no, porque yo no quiero. Tú habla la verdad porque no sabes que tú lo estás salvando, ¿verdad? ¿Me entiendes? El camino por donde va, ¿verdad? Que es para salvación y para que así también él pueda creer en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y pueda ser salvo, ¿verdad? Sabemos que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo tiene poder para salvarnos, ¿verdad? Así como me salvó a mí, ¿verdad? Este Evangelio, ¿verdad? Que es poderoso, ¿verdad? Y sigue teniendo poder, ¿verdad? Tan grande es el Señor, ¿verdad? El día de hoy Dios también te ha extendido, ¿verdad? Este día de misericordia, tu vida, este día más de vida que Dios te ha dado para que tú
sea salvo, ¿verdad? Dios te bendiga grandemente. Quita la tarjeta, miren la dirección. El Señor les anda buscando. El Señor, ¿verdad? Les ama grandemente. El Señor quiere, ¿verdad? Que todos vengan a los pies de Él, ¿verdad? Y que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Yo sé que esta palabra ha hecho de bendición, ¿verdad? Esta bendición tan grande, ¿verdad? Recibe la verdad en el nombre de Jesús. Yo la recibo, yo le digo al Señor, ¿verdad? Porque es una salvación a mi vida, ¿verdad? Dios me lo bendiga grandemente, ¿verdad? Y si Dios lo permite, la próxima vez nos vemos. Dios me lo bendiga.